Épicas batallas navales, abordajes, tesoros, todas estas escenas son las que nos imaginamos al pensar en piratas, pero ¿eran realmente así? En este vídeo vamos a desentrañar el mito y descubrir la verdadera cara de estos saqueadores de los mares, desde sus orígenes hasta su evolución como comunidad. Descubriremos cómo era su día a día, qué los motivaba a vivir en el mar, y cómo cambiaban dependiendo de la época o la región donde operaban. Olvida todo lo que Hollywood te ha contado sobre los piratas. Aquí no hay patas de palo ni tesoros enterrados. Prepárate para descubrir la verdadera historia de estos fascinantes criminales del mar. ¿Sabías que los piratas ya existían en la antigua Roma? Sí, no todo empezó con barcos llenos de ron y cañones. Y por supuesto, no todos los piratas eran tipos duros con cicatrices, parches en el ojo y un loro en el hombro. Te sorprenderá descubrir que muchos piratas eran increíblemente organizados, democráticos y hasta tenían códigos de conducta, como si fueran una especie de sindicato de alta mar. Quédate, porque hoy vamos a explorar quiénes eran en realidad estos increíbles personajes, cómo vivían y por qué aún hoy nos siguen pareciendo tan fascinantes. Lo primero que debes saber es que los piratas no eran ni un grupo homogéneo ni una mafia marina organizada. Eran hombres y mujeres que operaban fuera de la ley, en busca de riquezas y libertad en los mares. Aunque su auge principal ocurrió durante la Edad de Oro de la piratería, es decir, entre 1650 y 1730, esta ha existido desde que los humanos comenzaron a surcar los mares. La figura del pirata a lo largo de la historia comparte características comunes. Eran personas que operaban en regiones con escaso control estatal, usaban barcos rápidos para emboscar a sus víctimas y dependían del saqueo para sobrevivir. El término pirata proviene del griego peirates, que significa asaltante o aventurero. No todos los piratas eran criminales despiadados, muchos eran corsarios, es decir, navegantes autorizados por gobiernos para atacar barcos de países enemigos. Me alegra ver cómo un compañero pirata prospera de este modo. Pirata, no. Corsario. En una misión sancionada por la corona y bajo su autoridad y protección. Sin embargo, al terminar las guerras entre potencias, muchos corsarios dejaban de ser útiles y se quedaban en la cola del paro, convirtiéndose en piratas propiamente dichos. Haciendo un rápido recorrido por la historia de la piratería, podemos ver que según la época y el lugar, destacaban distintos tipos de piratas. En la antigüedad destacaron los piratas del Mediterráneo, como los cilicios e ilirios, que amenazaron las rutas comerciales poniendo en apuros a Roma más de una vez. En la Edad Media, los vikingos fueron los piratas más notorios, de los cuales, por cierto, tengo un vídeo explicando quiénes eran, de dónde venían y por qué se hicieron tan conocidos en todo el mundo. En el Mediterráneo, los piratas musulmanes atacaban barcos cristianos y pueblos costeros desde bases en el norte de África, mientras que en Asia Oriental, los piratas chinos y japoneses, conocidos como wokou, asaltaban rutas comerciales y poblaciones costeras. Pero no creas que la piratería es cosa del pasado. Hoy en día podemos encontrarla adaptada a la era moderna. En lugar de barcos de vela, los piratas actuales usan lanchas rápidas, armas automáticas y GPS para atacar buques mercantes, especialmente en zonas como el Golfo de Adén, el Estrecho de Malaca y partes del Caribe. Buscan rescates, petróleo o cargas valiosas y actúan como mafias organizadas desde tierra, haciendo incursiones puntuales en el mar, aprovechando la debilidad estatal y la falta de control marítimo. Aunque los métodos han cambiado, el peligro en el mar sigue estando muy presente. Una vez aclarado que los piratas son tan antiguos como la navegación y que estos podían ser prácticamente de cualquier lugar del mundo y de cualquier época, ahora sí nos centraremos en los que todos tenemos en mente, los piratas de la Edad Dorada. Este auge de la piratería, surgido entre los siglos XVII y XVIII, se produjo debido al surgimiento del colonialismo europeo, principalmente por parte de España, Inglaterra y Francia, haciendo que barcos cargados de suculentos botines provenientes de América, que debían cruzar todo el Atlántico hasta Europa, se convirtieran en objetivos más que rentables para todo aquel que se atreviera a enfrentarlos. Aunque durante este periodo dorado los piratas compartían un espíritu común de aventura, codicia y desafío a las normas establecidas, sus métodos y objetivos variaban mucho dependiendo de las regiones en las que operaban. Al pensar en piratas, probablemente lo primero que nos viene a la mente son las clásicas películas de Piratas del Caribe, donde sus protagonistas viven todo tipo de aventuras, principalmente las costas caribeñas.
Y no es para menos, esta región fue el corazón de la piratería durante el siglo XVII y principios del XVIII. Aquí, figuras legendarias como Barbanegra y Cálico Jack sembraron el terror. El Caribe era un lugar estratégico, ya que los barcos españoles transportaban inmensas riquezas como oro, plata o piedras preciosas desde América hasta Europa, siendo blancos perfectos. Pero los piratas del Caribe no solo atacaban en alta mar, también establecían bases en islas como Tortuga o Nassau, donde reparaban sus barcos, se abastecían y planificaban sus ataques. Estas bases eran verdaderos refugios llenos de vida y caos, con tabernas, mercados y todo lo necesario para la industria pirata. Mientras tanto, en el Océano Índico, los piratas tenían un enfoque diferente. Aquí, personajes como William Kidd y Henry Avery se dedicaron a atacar barcos mercantes que navegaban entre Europa y Asia. Estos barcos transportaban tesoros diferentes, especias, telas finas, porcelana y otros bienes orientales de gran valor. Sin embargo, el Océano Índico era una región desafiante, con largas y desiertas rutas de navegación y menos refugios naturales que en el Caribe. Pero el riesgo valía la pena. Los botines capturados en esta región eran exquisitos y codiciados en los mercados europeos, lo que suponía una gran rentabilidad para los piratas de estas regiones. Por su parte, en el norte de África, los piratas berberiscos tenían un estilo muy diferente. Operaban desde la costa de Berberia, actualmente Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, y no solo se dedicaban a robar mercancías, también capturaban personas para venderlas como esclavos. Estos piratas tenían una relación peculiar con los gobernadores locales, quienes les ofrecían protección a cambio de una parte de las ganancias. Esto les permitía operar con cierta impunidad, convirtiendo este territorio en un peligro constante para los barcos europeos que navegaban por el Mediterráneo y parte de las costas africanas. En cuanto a los barcos, para los piratas estos eran mucho más que un medio de transporte, era su hogar, su fortaleza y su herramienta principal para sobrevivir y prosperar. Cada barco tenía características que lo hacían especial, y aunque había tantos barcos piratas como peces en el mar, vamos a ver cuáles eran los barcos más populares. Los bergantines eran los barcos favoritos para muchos piratas debido a su velocidad y maniobrabilidad. Eran ideales para perseguir a sus presas y escapar rápidamente de los barcos de guerra, siendo muy ligeros y ágiles, aunque no eran ideales para enfrentamientos directos con otros barcos, ya que su velocidad se debía a la escasez de cañones, por lo que evitaban combates y enfrentamientos. Y junto al bergantín, el siguiente barco más popular para los piratas eran las fragatas robadas. Estos barcos eran más grandes, perfectos para transportar enormes cantidades de botín y acomodar a tripulaciones numerosas. Aunque más lentos, eran poderosos y capaces de intimidar a sus enemigos. Cargados de artillería, eran más que capaces de entablar combates navales para conseguir los botines enemigos. Además, como si de un episodio de MTV Tuning se tratase, los piratas solían modificar sus barcos para hacerlos más eficientes en combate. Añadían más cañones, mejoraban las velas para aumentar la velocidad y reforzaban el casco para soportar los impactos de los cañones enemigos. ¿Y cómo era la vida de estos delincuentes de los mares? Pues olvídate de las batallas épicas y los tesoros brillando bajo el sol tropical. La realidad de un pirata era mucho más aburrida. Tenían sus momentos de aventura, pero la mayor parte del tiempo estaban lidiando con tareas bastante mundanas. Gran parte de su vida consistía en pasar días, semanas o incluso meses navegando en alta mar, enfrentándose a tormentas aterradoras y manteniendo el barco en condiciones. Y no me refiero solamente a fregar la cubierta. El día a día de un pirata incluía reparar velas desgarradas, limpiar el casco para que no se llenara de bichos marinos, arreglar daños o modificar partes de la estructura. Ah, y la comida. Su dieta era un festival de galletas duras como piedras, el famoso bizcocho, y carne salada que seguramente sabía más a desesperación que a otra cosa. Bueno, ¿y entonces las batallas navales qué? Pues enfrentarse a otro barco era un riesgo enorme y poco frecuente. Podías perder hombres, dañar el barco o, peor aún, quedarte sin nada. Por eso la mayoría preferían usar la intimidación y la sorpresa, y aquí es donde entra Barbanegra, el terror de alta mar. Este tipo no solo tenía una barba aterradora, también sabía cómo usar su reputación violenta para que los mercantes se rindieran antes de que volara la primera bala. Con la sola presencia de este temido pirata, los barcos se rendían y no había pérdidas de tripulación ni daños en el barco. Así sí que era rentable ser pirata. Ahora hablemos de otro detalle interesante, la organización. Sorprendentemente, los piratas eran más democráticos que muchas naciones de su tiempo. Los capitanes no eran dictadores, eran elegidos por la tripulación y podían ser despedidos si no cumplían.
Así que ser capitán era más bien como ser el gerente de una startup en un barco lleno de tipos armados y hambrientos. Además, estos capitanes solían liderar pequeñas flotas con varios barcos, cada uno con su propio comandante, y perder un barco era un golpe brutal. Menos hombres, menos recursos y obviamente menos botín. Un ejemplo de esto lo encontramos en Nassau, Bahamas, el Disneyland de los piratas durante la Edad de Oro. Este lugar era el punto de encuentro de leyendas como Charles Vane, Calico Jack y Annie Bonny. Aunque operaban en pequeños grupos, a menudo unían fuerzas para ataques más grandes. Y no solo robaban oro y plata, también iban tras bienes más prácticos como madera, alimentos y herramientas. ¿Y entonces qué hay de esos enormes botines de oro que todos hemos visto alguna vez en películas o series? Pues sí existían, pero no eran solo para el capitán. Ya hemos dicho que esta gente era sorprendentemente democrática. El reparto del botín estaba regulado por los llamados códigos pirata, un conjunto de normas que garantizaba que cada miembro recibiera su parte. Para que te hagas una idea, uno de los ejemplos más llamativos era la compensación por heridas en combate. Si un pirata perdía un ojo, una pierna o un brazo, recibía una recompensa mayor que el resto. Estas reglas ofrecían una especie de seguridad económica a quienes arriesgaban su vida por la empresa. Por supuesto, el capitán y los oficiales se llevaban una parte mayor, pero incluso el pirata más raso ganaba más que un marinero común en la marina mercante militar. Así que, en el fondo, ser pirata era una apuesta peligrosa, pero con unas posibles ganancias difíciles de ignorar. Una vez entendemos mejor cómo eran estos llamativos personajes de la historia, nos toca hablar del legado cultural que los piratas han dejado en nuestra sociedad. Aunque la época dorada de la piratería terminó con la consolidación de las marinas europeas y la persecución a gran escala de los piratas, su impacto ha perdurado en la cultura y el imaginario colectivo. A finales del siglo XVIII, las estrictas leyes marítimas y las campañas militares, como las de la Marina Real Británica, marcaron el declive de estos sacadores del mar. Pero no lograron borrar su fascinante aura de rebeldía y aventura. Por el contrario, los piratas se transformaron en figuras icónicas que simbolizan tanto la libertad como la transgresión, alimentando historias que han sobrevivido a través de los siglos. La literatura fue el primer medio en romantizar a los piratas, convirtiéndolos en personajes memorables. Obras como La Isla del Tesoro y Peter Pan establecieron los arquetipos clásicos. Más tarde, el cine amplió esta mitología con películas como El Capitán Blood y más recientemente la saga Piratas del Caribe, que revitalizó el género al combinar acción, humor y elementos sobrenaturales. Estas historias han moldeado la percepción de los piratas como figuras complejas, que oscilan entre el heroísmo romántico y la villanía teatral. El legado pirata también se manifiesta en diversas formas de la cultura popular moderna, desde disfraces en el chino de tu pueblo hasta videojuegos como Assassin's Creed Black Flag y series como Black Sails. Los piratas han sido reinterpretados para nuevas generaciones. Es así como estas figuras permanecen como símbolos de aventura, desafío y libertad, navegando eternamente en el imaginario colectivo. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido sobre los piratas? ¿Te ha impactado saber que eran bastante democráticos y solían tener leyes propias? ¿O que no enterraban tesoros? ¿Conoces otros datos interesantes sobre los piratas? Cuéntamelo en comentarios, me encantará leerte. Y suscríbete al canal para disfrutar de más vídeos como este. Por cierto, si te ha gustado este vídeo, no te pierdas el siguiente, donde hablaremos de uno de los acontecimientos culturales más despiadados, racistas y desconocidos de la historia reciente, los zoos humanos. Hasta entonces, un abrazo y nos vemos muy pronto.